Gabriel dirigió una empresa de 25 años que fue una empresa familiar. Tenía un apellido fuerte, un socio negocio sólido y un claro camino. Pero algo dentro empezó a cambiar. Empezó a invertir dentro de la escena del startup. Desde una y otra pasaron 8 años antes de ver un retorno. Pero eso no le bajó, más bien le motivó a seguir apostando y hoy lidera Meet Capital, que es un fondo que nació de la convicción y no del Excel. Ya vamos a entrar en eso porque tengo mucha curiosidad. Y esta no es una historia sobre dinero rápido, no es una historia de lotería, es una historia sobre fe lenta, sobre Córdoba como un semillero de startup y sobre todo de cómo reinventarte después de haberlo tenido todo. Así que Gabriel, gracias por estar aquí, No, gracias a vos, Ahmad, por la invitación. de ver un retorno. ¿Qué es lo que muchas personas no entienden del mundo de startup? La inversión en startups es una inversión a muy largo plazo y además de alto riesgo. Así que no es para entrar y salir, es más, diría, una forma de buscar soluciones o innovaciones tecnológicas, muchas veces para aplicar en los negocios actuales, en empresarios que uno todavía llevan sus compañías y si no, como fue en mi caso, yo empecé también, digamos, tratando de buscar soluciones para mi compañía, pero cuando me salí, traté de buscar un sector donde tuviese una dinámica distinta a la que venía teniendo una empresa familiar, en la cual yo, siendo inversor, podía aprender mucho y podía, digamos, evolucionar a largo plazo. ¿Te comenzó a incomodar después de 25 años de trabajando en tu empresa familiar? Bueno, la economía tradicional y más en una empresa familiar es, te podría decir, un poco rutinaria. Digamos, la capacidad de crecimiento que tiene una empresa familiar, algunas no son tanto, pero en nuestro caso, la proyección era muy, digamos, siempre fuimos creciendo, pero a una tasa muy leve, te diría promedio de 10% anual. Me generaba un poco de inquietudes. Y más allá de las inquietudes, también muchos desafíos que no podía lograr desarrollarme profesionalmente. Entonces dije, no, tengo que hacer algo más innovador, algo más desafiante y por eso fue que empecé a poner mis primeras fichas en el sector tecnológico. Y hubo un momento, tal vez una conversación que te hizo decir, el negocio familiar ya no es para mí, tengo que irme hacia el startup. Las relaciones familiares no son fáciles, más cuando tenés varios hermanos digamos, en la misma mesa o como socios en una empresa familiar. Cada uno tiene su visión y también al tener diferentes edades, también es como el ciclo que vos tenés en la vida. Si unos tienen hijos, otros no tienen hijos, entonces uno se va proyectando de distintas formas profesionalmente. Y bueno, yo consideraba que ya había tocado techo, que necesitaba nuevos desafíos y bueno, por eso di un paso al costado y me metí en algo totalmente nuevo, en lo cual siempre digo soy un outsider, pero con toda la disposición a aprender, ¿no? Y gracias entramos directamente a un punto muy profundo, porque muchas personas desde afuera dirían, ah, Gabriel tiene una empresa familiar, ya está hecho, ya tiene su vida, digamos, solventada o solucionada, pero mucha gente no se da cuenta de la dificultad que es trabajar con la familia y cómo hacerlo de una forma pacífica, de hacer tu propio camino. ¿Qué recomendaciones darías a las personas que tienen similares situaciones para o trabajar con su familia o encontrar su propio camino? Es difícil la respuesta porque cada uno tiene realidades particulares. Creo que la mejor forma siempre es el diálogo, o sea, sentarse, conversar. Cada uno tiene que exponer sus necesidades y sus aspiraciones para que en conjunto puedan encontrar un horizonte, ¿no? Porque, como yo decía, por una cuestión de edades, cantidad de hijos y todo eso, es donde se van planteando muchas veces las diferencias, ¿no? De aspiracional de cada uno de los miembros de una empresa familiar. Por ahí entender la necesidad de otro es básico. Yo creo que no tengo la estadística exacta, pero creo que Latinoamérica tiene en general está viviendo la misma transición.
de negocios familiares, que la mayoría lo son, y ahora tienen generación 2 o 3 que están comenzando a tener un poco de, yo siempre digo, o tienen conflicto o van a tener conflicto, porque Ujú. es realmente difícil. Y creo que está bien decir si depende en cada persona, pero creo más, o sea, yo vengo de la misma situación, empresa familiar, pero mi papá fue muy fuerte en decirme, haz lo tuyo. A mi hermana también, hagan lo suyo, y gracias a eso cada uno pudo florecer en su propio aspecto. ¿Qué te hace sentir bien de esa decisión que tomaste hoy día? Sí, quizás en mi caso, al legado familiar de tener un padre empresario, quizás me lo comí yo, o sea, lo adopté yo y no fue una exigencia de mi padre. Yo desde muy chico, viéndolo a mi padre empresario, yo sentía que quería ser empresario, ¿no? Pero por ahí, digamos, quizás no pude darme cuenta que había otros caminos. No, digamos, adopta el modelo paterno de la empresa familiar y la sigue sin darse cuenta, ni siquiera sin conversarlo. Yo digo que adopté el legado de mi padre, pero no. Quizás mis hermanos no lo hicieron en su momento, fue un poco más tarde cuando vieron que, digamos, en la empresa todo funcionaba bien digamos, y la situación nuestra podía ser bastante cómoda, digamos, empezaron a verlo como una posibilidad, pero digamos, en una primera instancia quien lo hizo fui yo. Sí, sí, si regresarías a ver el tiempo, ¿cómo lo hiciste bien? ¿O qué recomendaciones darías a una persona que quiere tomar su propio rumbo? Quizás a mí me faltó más planificación. Digamos, digamos, en nuestra familia hubo como una crisis cuando mi padre murió ya hace 12 años. Digamos, a partir de su muerte empezamos a tener una crisis de su ausencia y, y- y y no te diría de la falta de un líder, porque es como que en su momento ya mi padre estaba como medio jubilado y lideraba un poco yo las empresas, pero no era la percepción del resto de la familia. Entonces eso generó por ahí una crisis y quizás lo que yo digo que es necesario es conversar y el diálogo entre, digamos, para conocer las necesidades y aspiraciones de cada uno, quizás fue lo que me faltó a mí y por eso es lo que recomiendo. ¿Hoy tienes una buena relación con tus padres? Perdón, con tus hermanos? Sí, pero la verdad que bastante lejana. Siempre hay como un deterioro entre socios. Pasa con familiares y pasa también con amigos. O sea, la relación con amigos también suele deteriorarse, ¿no? Ujú, ujú. Que se genera una tensión entre la amistad o el parentesco y los negocios que siempre generan tensión. Y con eso en mente, ya que sabemos un poco de dónde vienes de un negocio familiar, encontraste una situación tal vez insostenible o querías encontrar más horizonte, decidiste comenzar a invertir, pero ¿cuál fue esa primera inversión? ¿Por qué la hiciste? Bueno, mi primera inversión fue realmente en un fondo o aceleradora. Antes de eso indagué en algunas startups, pero no me sentía seguro y no podía entender muy bien a dónde me estaba metiendo cuando me pichaba un startup, un founder, ¿no es cierto? Entonces decidí un camino más cómodo, te diría, en ese momento, que es que, bueno, que la mesa de dirección de un fondo o de una aceleradora decida por mí. Entonces entré ahí y eso te diría que fue el puntapié para empezar a conocer a los founders y ahí empezar a entender cómo funciona la dinámica de negocios en tecnología y empezar a invertir solo como ángel, ¿no? Y cuando comenzaste a invertir, no viste retornos en muchos años. ¿Qué te sostuvo en ese proceso tan largo? No, yo creo que lo entendía desde un principio, o sea, siempre me decían que había un promedio entre 5 y 7 años. O sea, ese lapso se extendió, pero nunca estuve desesperado, yo sabía que estaba en un proceso de aprendizaje, conociendo además un sector nuevo, gente nueva, digamos, y una nueva forma de hacer negocios y la verdad que lo fui tolerando, o sea, el plazo y lo sigo haciendo, ¿no? ¿Y cómo lo logras? Porque una cosa es, yo ayudo a emprendedores que tienen momentos de liquidez cuando venden su empresa a invertir.
Y uno de los eh, dificultades más fuertes es cuando entras en un proyecto de 7 años o de 10 años. Y yo siempre le digo, pero el tiempo es tu mejor amigo. O sea, si encuentras algo bueno, quieres que dure para siempre. ¿Por qué algo bueno quieres que dure poco? ¿Cómo tú sobrepasaste esa barrera que es tan difícil para muchos sobrepasar? Bueno, también lo hice, yo era consciente también que cuando me estaba metiendo en este sector no lo iba a hacer en dos o tres startups. Yo estaba dispuesto a armar mi propia cartera de inversiones, entonces, o mi propio fondo ángel, llámalo así. Entonces, empecé a buscar startups, digamos si bien yo no tenía una tesis de inversión muy clara como inversor ángel, empecé a buscar sin darme cuenta modelos de negocios B2B, porque las dos empresas familiares venían con ese modelo de negocios y es la que más me calzaba a mi mindset, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba convencido de que tenía que armar una cartera de un promedio o de cercana a 10 inversiones y que en esas 10 iba a sacar algo bueno. Y es tan duro, ¿no? El promedio de éxito es ínfimo Ujú. y 10 capaz no era suficiente. ¿Por qué Sí. escogiste ese número? Para mí es un número, eh, diría casi de piso para tener una cartera más o menos saludable o diversificada. Pero no es que era estrictamente 10, sino que dije, bueno, mi cartera tiene que estar cercana a las 10 porque ahí voy a lograr la diversificación. Y quiero entender qué es lo que toma convertirse en un inversor ángel. Yo traté con algunos y no me ha ido muy bien. Y la mayoría no entiende lo que tiene que sobrevivir un ángel para ser un ángel. ¿Cómo lo ves de tu punto de vista? Para mí hay dos o tres factores, la vocación de ayudar, la vocación de aprender y, y la vocación de compartir. Un ángel que quiera, digamos, buscar solamente retornos y no querer aprender o no querer dar, digamos, porque uno también cuando se hace inversor termina siendo socio de los founders y bueno, y colabora con ellos y se pone codo a codo con ellos para que el negocio les vaya bien, porque si a ellos les va bien, al inversor también. Entonces, para mí es una cuestión de actitud también colaborativa. Es refrescante y totalmente un diferente lente, ¿verdad? Porque es lo que muchas personas esperan de un ángel. Hasta la palabra ángel suena como la persona que viene y le rescata de un momento de total, o el borde de la quiebra o borde de la muerte, viene un ángel, te salva, pero es muy bonito pensar que no solo es escribir un cheque, sino aportar con compartir y estar parte. ¿Qué has aprendido en el primer ciclo de 8 años como inversor ángel? ¿Qué le ha sido una enseñanza que no te la esperabas? Yo creo que el nombre de Ángel está muy bien puesto porque uno en realidad también le está invirtiendo a founders que uno no conoce. No son tus hijos, no son ni tus sobrinos, ni gente de tu entorno. Le estás apostando a alguien que después de dos o tres llamadas, o bueno, a lo mejor lo ves personalmente, decís, bueno, confío en tu proyecto, estoy dispuesto a apoyarte y, y si esto no va, perdemos los dos. Y al otro día nada, o sea, hay que darse cuenta de que no se puede hacer mucho una vez que la startup se cae. Entonces el ángel yo creo que tiene ese nombre por algo. Pero el aprendizaje básicamente es a nivel te diría, ecosistémico, ¿no? Me di cuenta que en este ecosistema tecnológico la colaboración y el apoyo mutuo, ya sea eh, entre los mismos founders o los organismos que organizan todo este tipo de aceleraciones, hackatones, incubadoras, todo eso, o sea, hay un ecosistema colaborativo que no se ve en la economía tradicional y la verdad que eso es lo que muchas veces te motiva a estar y a conocer permanentemente gente y a compartir, o sea, a escuchar y también a contar, ¿no? Definitivamente el emprendimiento, el mundo startup tiene una comunidad detrás que es
es intoxicante, al buen sentido, ¿no? Es como, Sí, sí, sí. una vez que te enganchas, te sientes como eres parte, pero puede ser súper doloroso y a la vez cuando le pegas a una, vale todo la pena. Mm. Cuando cambiaste de sombrero, de trabajar en una compañía familiar a ser inversor ángel, ¿sentiste que esto era tu llamado? La verdad que en un principio sí, estaba muy convencido, o sea, me encantaba la idea porque a estar como muy inmerso en una empresa familiar donde casi no tenía relacionamiento con la gente, porque uno está adentro y al no hacer ventas, al no hacer compras, y, digamos, estar solamente dirigiendo, está muy metido adentro, entonces se pierde mucho de el relacionamiento con gente en la sociedad. O empecé a relacionarme en este entorno de tecnología, de ecosistema, como estábamos hablando, me di cuenta que, bueno, era un mundo nuevo para mí y me parecía súper divertido. Y me encanta la relación, porque ahora quisiera hablar un poco más de Meet Capital. Estás hablando de que quería ser parte de la sociedad y tal vez por eso el nombre Meet, ¿verdad? Meet, encontrarte con personas. ¿Cuándo lanzaste este fondo? ¿Qué significa para ti Meet Capital? Yo con mis inversiones como Ángel fui descubriendo que de una forma u otra tenía buen ojo, o sea, tenía una cartera bastante saneada con compañías digamos, con mucho potencial y yo dije, bueno, si lo puedo hacer para mí, también lo puedo hacer para otros. Yo no me quiero ir del sector por más que no tenga exits y no tenga, digamos, ni éxito, ni salidas, ni casos de éxito muy relevantes. Yo creo que estoy por el buen camino, entonces ya estaba agotando mis recursos como inversor, entonces dije, voy a seguir por el mismo camino, voy a hacer como una evolución, que para mí era una evolución natural de un inversor ángel, armar un fondo. Ahí salí a buscar socios, socios me ayudaron a buscar capital y con eso seguir haciendo inversiones en tecnología. Y dices que tienes un buen ojo. ¿Qué significa eso y qué te tomó desarrollarlo? La verdad que, no sé, la relación con los founders es clave. O sea, vos, más allá del proyecto o el investor deck que te traigan, digamos, tiene que estar en el inversor en la capacidad de entender de que ese proyecto el founder lo puede llevar adelante eh, para con el mercado y para con sus socios, ¿no? De las dos formas. O sea, tiene que tener digamos, la capacidad y también las relaciones interpersonales para poder hacerlo, ¿no? ¿Cuál crees que es el error más grande que están haciendo los startups ahora? Y por la razón número uno que dices no a un proyecto. Cuando el founder me hace prender las luces, ¿no? Cuando un founder se cree por ahí sobrevalorado y en vez de llamarte para mostrar el pitch y tener una conversación, directamente pichea como si él dice, esto es lo mío, ¿te interesa? ¿No te interesa? Si no, nos vemos y ya está. O sea, cuando un founder no escucha, ahí prendo las luces porque digo, con él no voy a poder, no voy a poder tener conversaciones constructivas, o sea, no voy a poder ayudarlo. Y yo generalmente me he metido en proyectos donde les podía agregar valor, entonces tenía por ahí la necesidad de aportar algo, ¿no? Y que me escuchen. ¿Dirías que en ese caso los founders que no son coachables, que no tengan esa capacidad de escuchar porque el ángel está apostando equity Ujú. y no es no es en el sentido del banco que te presto dinero para que compres inventario y vendas, sino que asociarse. Entonces, entiendo eso. ¿Qué patrón o qué otros patrones están sucediendo en el mundo de startups ahora? Bueno, últimamente te diría que desde que yo inicié el fondo, es más, lo hice en medio de una crisis del sector tecnológico, ¿no? Porque post pandemia hubo una especie de burbuja, después cayeron todas las tecnológicas y todavía no se han repuesto. O sea, seguimos en un nivel muy bajo de inversiones y bueno, por eso
esa falta de inversiones ha depurado muchísimo el sector y hoy está costando mucho encontrar startups o proyectos interesantes donde invertir. Dirías que es interesante porque la época, estoy de acuerdo que la época de tener una idea y levantar capital se acabó. Ahora tienes que mostrar track Ujú, record, que eres rentable, que tienes flujo positivo, ujú. y que el emprendedor de ahora ya no está viendo como era antes, ¿verdad? Tal vez ya no hay el apetito o se están yendo a otras industrias. Sí, tal cual. Qué decisiones se deben tomar ahora para poder fomentar más el mundo startup? Es difícil poder responderlo, porque también por eso de que era muy fácil levantar capital, muchos lo hacían con un Excel o con un proyecto sin mucho sustento tecnológico, hubo una sobreoferta tan grande que bueno, es como que eso terminó generando dudas a futuros de que una startup sea consistente o no, o bueno, o las que fueron consistentes terminaron solucionando problemas de mercado que hoy viene una startup, un founder a picharte, decís, eso ya lo vi 5 veces, o sea, no sé si funcionó o no, pero me han pichado 5 veces sobre el mismo tema. Ujú, ujú. Eso por ahí resulta difícil de depurar, ¿no es cierto? Eh, Me encanta esta discusión sobre tomar decisiones porque hay demasiada incertidumbre. Estás viendo un tech, una idea loca. Las ideas locas entusiasman, enamoran, a veces entra un poco de emoción. Pero ¿qué decisión tomaste con intuición, incluso cuando los datos no estaban ahí y te funcionó? He hecho varias inversiones intuitivas que fueron muy bien. Hay una de las startups que hoy está funcionando muy bien y en esa decidí invertir después de una sola reunión. O sea, alguien que conocía, emprendedores de mi ciudad que conocía de referencia, pero no como emprendedor, sino de vista conocía a su padre, del CEO. Faltó que me recomiende, mira, tal está haciendo un proyecto bastante interesante, deberías escucharlo. Un founder. Fuimos a tomar un café, tuvimos una reunión y ahí decidí que tenía que invertirlo. O sea, fue más intuitiva que otra cosa. Y hoy esa startup está funcionando muy bien. Y qué interesante, ¿verdad? Cómo es el entorno, la importancia de estar inmerso en la sociedad, en vivir, en convivir con muchas personas para llegar a eso. Porque si alguien viene de Estados Unidos a Córdoba, Mm, no puede tomar decisión con no, intuición. No puede decir, ah, sí, yo lo conozco al padre, o sé de qué familia viene, o me acuerdo cuando jugaba fútbol y era súper justo. O sea, todas esas cosas que uno piensa que no entra en la intuición, pero realmente hace mucho peso. Y tú hablas mucho sobre esto de ser muy inmerso en Córdoba. ¿Por qué Córdoba? ¿Qué tiene de especial Córdoba? Córdoba tiene primero una base de universidades muy importantes y mucho también en ingeniería y ciencia de datos. Y por otro lado, no solo Córdoba, pero Argentina misma pasa permanentemente por crisis y hace que la gente soporte permanentemente este tipo de desafíos, ¿no? De ser inversor, de pelearla, de salir adelante, de volver a intentar. Yo creo que por un lado está digamos, la actitud del cordobés bueno, por la base, por los conocimientos, a Córdoba se le llama la docta por un poco de las universidades que tenemos, por la parte doctrinaria. Y por otro lado, el hecho de ser argentino también nos hace eh, como aguerridos, O ¿no? sea, es como eh, Silicon Valley es Silicon Valley porque por las universidades están ahí, por Stanford que está ahí, después tienes las grandes empresas. ¿Existe ese mismo ecosistema en Córdoba, también esas grandes empresas que puedan jalar a las otras o realmente existe bastantes estudiantes con muchas ideas y después exploran las ventas en Buenos Aires o más grande? No, lamentablemente este ecosistema que yo te cuento en Córdoba es bastante incipiente porque lo que nos falta básicamente en Córdoba y en Argentina es capital inversor.
Entonces, Ujú. te diría que las startups que surgen de aquí son todas en estadio inicial y el desafío es poder proyectarse a Latinoamérica y Estados Unidos donde puedan conseguir rondas importantes de financiación, porque aquí en Argentina esas rondas no se consiguen. Pero por suerte sí existen los ángeles que les dan por lo menos ese chance. Sí, algunos, no somos tantos, pero sí existen, sí. ¿Qué le dirías a un emprendedor que tiene una idea, que tiene ganas, pero tal vez está un poco desmotivado porque vive en Córdoba, porque vive en Argentina, porque tiene crisis, porque parece que no existe, si Estados Unidos está ilíquido, está duro, o sea, en Argentina es más duro y hay más desconfianza? ¿Qué le dirías a esa persona para que se lance? Formar un equipo, o sea, buscar socios que se complementen a sus capacidades y tener también la capacidad de armar equipo de, eh, con, digamos, con conocimientos y aptitudes complementarias que lleven a poder formar o proyectar, más vale que formar un negocio no solo disruptivo, sino con una capacidad grande de proyectarse a Latinoamérica como primera instancia, ¿no? O sea, ya pensar pensar regionalmente y no pensar localmente. Me encanta la idea de no entrar solo, sino buscar otras personas que puedan Sí. complementar para que la idea sea alcanzable y pensar regionalmente. Ujú. El portafolio que tienes o el portafolio que has generado, ¿dirías que es reflejo de quién eres? Nunca me puse a pensarlo así. Sí, de dónde vengo, que yo te dije que vengo de negocios donde teníamos dos empresas en las cuales hacíamos distribución mayorista de distintas cosas, pero como modelo de distribución mayorista es B2B, yo siempre es como que pensé o adopté mejor modelos B2B de las startups cuando venían a picharme que un modelo B2C. Te diría que me sigue resultando más fácil entender ese modelo de negocios eh, donde hay una relación mucho más fuerte entre proveedor y cliente y que se construye, que lleva tiempo, pero que es mucho más duradera. Sí, mantienes, o sea, te pusiste el sombrero de inversor ángel, pero mantienes toda la cabeza y la experiencia que construiste con el negocio familiar, y eso es lo que te da esa ventaja competitiva al escribir un cheque. ¿Qué tan difícil es levantar capital para un fondo como el tuyo en Argentina? Es tan difícil como levantar fondos para una startups. Muy difícil. Y cómo lo haces qué le dirías a la persona que está viendo esto y dice, yo veo que Gabriel, tú tienes una ventaja competitiva, conoces el mercado, conoces estás dentro de la comunidad, tienes conocimiento del B2B, ¿por qué debería arriesgar mi dinero o poner mi dinero en tu fondo? Si bien el track record todavía no está, digamos, tan depurado. Yo he tenido propuestas de exits, pero, digamos, en mi cartera tengo inversiones vivas que, con buenas proyecciones, pero no tengo exits demostrables, ni una empresa totalmente revolucionaria, de unicornio, pero digamos algo que sea tan relevante como eso, no. Pero creo que tengo ya un criterio para definir las inversiones y creo que después de tantos años puedo entender rápidamente en cuál tengo que hacer doble clic y cuál puedo descartar en 10 minutos. Sí, esa es una de la, es del conocimiento más difícil, es saber a qué decir que no antes a cuál decir que sí. Sí. Porque todo founder es apasionado de lo que hace, de lo que quiere hacer, encuentra un gap en el mercado. O sea, todos podemos caer en eso, pero saber cuál decir que no es más importante. ¿A Sí. dónde quieres llevar? Sí, por favor. No, no, no. Y lo otro que te iba a decir, además, cuando digo que no, me encanta que me pregunten por qué no.
Porque en realidad generalmente a mis respuestas las digo con sustento. O sea, no te digo que me encanta decir que no, pero me encanta decir por qué no. ¿Y cuál es la razón número uno del por qué no? Founders. Founders. Sí. Founders sin experiencia, founders con poco equipo, founders sin experiencia. Con poca visión, ganas de jugárselas, con, sí, y con poco equipo. Esas tres te diría. Cuando digo Eh, pocas ganas de jugársela, o sea, un founder que no puso primero sus recursos, su plata para la startup y está saliendo directamente a buscar recursos de terceros sin arriesgar la suya, decís, sí, ¿por qué arriesgaría yo si vos no arriesgaste la tuya? ujú. Y lo mismo con el equipo, o sea, ver quién está al lado de ese founder también es muy importante, ¿no? Y bueno, Sí, por último, la visión, conocer el mercado, conocer muy bien el mercado, saber a dónde quiere llegar la compañía y tener mapeado toda la región. totalmente. Creo que sí, el tema de founders siempre va a ser un... Cuando hablo con inversores ángel o VCs, founders es número uno, siempre. Es recurrente. Nunca es el mercado, nunca es el dinero. Usualmente es... No estoy seguro si es que la persona puede soportar llegar a la promesa que está haciendo o soportar cualquier desviación del planificación hacia el objetivo. ¿A dónde quisieras llevar tu fondo? Me gustaría tener varias compañías muy interesantes dentro de la cartera. Algunas ya están. Me gustaría que crezcan lo suficiente y marquen una senda, digamos, de crecimiento interesante para que eso me dé más track record para poder más adelante armar un fondo mucho más grande. Estoy seguro que está en camino, porque lo que ha tomado tanto tiempo, toma tiempo en verse, pero la paciencia ya la demostraste. Tienes 8 años y sigues, ¿no? ¿Cuál es una apuesta, tal vez silenciosa, oculta, que estás haciendo hoy para ti o para la región o para el sistema startup? Cuando decís silenciosa, decís secreta. No, no, no. Tal vez no tan pública. Vos lo dijiste, un poco paciencia, estar abierto a escuchar muchas propuestas por LinkedIn y a veces me resulta un poco tedioso tener que responder a todos los decks que me mandan o ofertas. Bueno, pero los tengo que ver, o sea, un poco la paciencia y la continuidad hace que, bueno, por más que a veces sea mucho, yo lo sigo viendo y cuando es interesante propongo una llamada. Es la forma de que en algún momento aparezca algo. Sí, sí, sí. Es parte del trabajo. Ujú. ¿Cuál fue la lección más cara que pagaste y la volverías a pagar? O no la volvería a pagar. La ¿Cuál lección más fue cara. esa lección? Bueno, pero yo creo que esa lección fue producto de la inexperiencia. Cuando yo recién estaba empezando a invertir, por ahí quizás en ese proyecto que te dije que invertí como primer ángel en la primera reunión, lo hice con total convicción y otras veces invertí en algún proyecto del cual me arrepentí porque no tenía la convicción, porque no tenía tanto el conocimiento, simplemente me lo trajeron y me llevaron a invertir, pero no lo hice en forma autónoma. Después de eso, que yo considero fui aprendiendo, eh, debo decirte que debo haber sido el primer ángel inversor en tres o cuatro propuestas nuevas, ¿no? A partir de eso, pero bueno, el costo a pagar fue la inexperiencia. Sí, sí. Me encantó esta conversación porque creo que vimos detrás del telón de lo que significa ser un ángel. Desde afuera parece ser glamuroso, encontrar el próximo Uber, el próximo Airbnb o Mercado Libre o algo así enorme, pero realmente es un trabajo de picar todos los días hasta encontrar algo, hasta encontrar el oro. Y creo que tu determinación y la paciencia es algo que me resuena de este capítulo. Y quiero agradecerte por compartir con tanto apertura. ¿Cómo sugieres que las personas se contacten contigo? ¿Cómo pueden seguir aprendiendo?
y qué tipo de propuestas quieres escuchar para que te las manden. El canal que más uso es LinkedIn, sin duda. Para mí es la red social de los negocios y bueno, por eso me preocupa estar ahí y la verdad que eh, es donde más recibo, digamos, contactos. Y bueno, un poco la tesis de inversión de nuestro fondo, como te comentaba, son modelos de negocios B2B en cualquier vertical, o sea, es un fondo totalmente agnóstico, pero que sí muy enfocado a negocios B2B y no al mercado masivo. Y bueno, y básicamente con una proyección muy clara digamos, al mercado americano, latinoamericano, y con una intención final de llegar a Estados Unidos, no solo por el mercado en sí, sino por la posibilidad de levantar capital en rondas futuras. Excelente. Ojalá nos podamos volver a conectar en tal vez unos 5 años, 3 o 5 años, a ver dónde llega el fondo, qué inversiones ha hecho, porque estoy seguro que como lo explicaste, Córdoba es un sitio especial que tiene mucho potencial y claro, con una inversión ángel, con un poco de guía, estoy seguro que pueden surgir grandes oportunidades. Así que felicitaciones por lo que haces y gracias nuevamente por haber venido. Muchas gracias a vos, Mac, por tenerme en cuenta y me encanta compartir, así que agradecido también. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Gracias. Que sigas muy bien.